tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023. Continuamos con las conversaciones de candidatos a la presidencia de la República. Esta noche nos acompaña el doctor Bernardo Arévalo. Él es candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Semilla. Doctor Arévalo, buenas noches, bienvenido Alejandra, a Decisión Libre. Muy buenas noches, Juan Manuel. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia de Decisión Libre. Gracias, doctor. Y para realizar esta entrevista me acompaña el periodista Juan Manuel Fernández, él es editor de innovación de Prensa Libre. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, Alejandra, candidato Arévalo. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos con la primera pregunta. Doctor, usted es hijo del expresidente Juan José Arévalo. Algunas personas dicen que está utilizando su popularidad en esta campaña. ¿Qué diría usted ante ello? Mire, si yo hubiera querido utilizar la popularidad de mi padre para proyectarme políticamente, lo hubiera hecho hace mucho tiempo en mi vida. Yo he desarrollado mi vida profesional de manera totalmente autónoma y las decisiones de entrar a la política están ligadas con el momento crítico que tiene el país, que ha venido atravesando, la lucha contra la corrupción y por supuesto que hay un legado que tengo tengo el privilegio de ser el hijo del mejor presidente del país y es algo que me abre corazones en muchos guatemaltecos. Pero, es decir, que sí fue importante para usted utilizarlo en esta campaña. No utilizarlo, es que es muy difícil, es decir, yo no lo puedo ocultar porque soy su hijo y al tomar esta decisión y entrar, pues la gente inmediatamente identifica el legado, pero el hecho es que yo estoy en esta campaña como producto de una decisión del partido y como producto de una decisión personal tomada cuando se fundó este partido. Se lo preguntaba porque usted ha puesto énfasis de ello también en sus videos, pero en todo caso, ¿en qué se diferencia usted de su padre? Bueno, en primer lugar, estamos viviendo en una época completamente distinta. Yo creo que los valores y los principios de mi padre siguen teniendo plena vigencia, pero el programa de la Revolución de Octubre era para un país distinto del que hay ahora. Yo soy diferente a mi padre, tengo una trayectoria personal distinta, a lo largo de mi vida he hecho otras cosas, el país está en un momento distinto y los problemas que enfrenta el país son diferentes. ¿Pero qué visión política comparte con él o se vería dentro de su propuesta de gobierno? Hay en Juan José Arévalo y en la Revolución de Octubre hay un compromiso con la gestión pública en aras del interés común, en un Estado que está puesto al servicio de la población, en una interpretación de la función política como una función de servicio a la población y no una función de enriquecimiento personal o de aprovechamiento personal de todo. Es un compromiso con la democracia, un compromiso con el desarrollo, un compromiso con crear una nación más justa y equitativa para todos y para todas. Y esos son compromisos que yo... Don Bernardo, ¿y por qué el movimiento Semilla y cómo se diferencia el partido ahora que ya tuvo 4 años de experiencia como bancada en el Congreso? Bueno, ¿por qué el Movimiento Semilla? Porque estoy yo con el Movimiento Semilla en esta candidatura presidencial, porque yo he sido uno de los fundadores del Movimiento Semilla. Yo estoy con el Movimiento Semilla desde sus orígenes. Y soy candidato presidencial del Movimiento Semilla por un proceso interno que se siguió en el partido a partir de la identificación de unos parámetros de quién debería representarlo, que llevó a una elección interna en donde se me escogió como candidato presidencial del partido. Siendo usted precisamente fundador de este partido, como lo ha mencionado, ¿en qué se diferencia del origen cuando intentaron participar con la exfiscal general Telma Aldana y lo que estamos viendo ahora? Bueno, nosotros nacimos, nuestro origen está en ese movimiento del 2015 en donde los guatemaltecos nos fuimos a las calles y con una gesta cívica reconocida mundialmente y se terminó con un régimen corrupto. Pero en las elecciones siguientes nos dimos cuenta que el problema era que no existían alternativas. El Movimiento Semilla nace de una decisión de una serie de personas como yo, profesionales de todo tipo, que decidimos que no habíamos estado en su enorme mayoría involucrados en política partidaria nunca y decidimos dar un paso adelante para organizar un partido que precisamente
lo que hiciera era plantear una alternativa a esa clase política usual, a esos partidos que se vienen reciclando, con gente que viene de un partido, pasa a otro, se cambia de nombre, se cambian de canción, al final son más o menos las mismas caras y traen una tradición de acción que está ligada a este Estado cooptado por la corrupción que tenemos ahora. Pero, ¿en qué se diferencia de ese momento, cuando Tel Maldana? participó? Bueno, nosotros en ese momento lo que hicimos fue, siendo ese nuestro origen, hicimos una alianza con Tel Maldana. Tel Maldana tenía a un grupo que se llamaba la Plataforma Ciudadana y nosotros en ese momento decidimos la lucha de Tel Maldana es la misma lucha que nosotros tenemos contra la corrupción, vamos adelante junto con ella. Termina la elección, todos sabemos que le impidieron participar con las mismas armas, trucos que se usan ahora, y entonces nosotros seguimos adelante con nuestro trabajo en el Congreso de la República y en la misma visión que teníamos en ese momento. Viéndolo en retrospectiva, ¿cuáles fueron los aciertos y desaciertos de ese momento? Yo creo que los aciertos fueron fundamentalmente haber entendido que el momento reclamaba una acción conjunta para plantarle cara a la corrupción. Y efectivamente fue tan efectivo que lo que les quedó como recurso era impedir de manera artificial, de manera arbitraria, que ella corriera para la presidencia. Nosotros continuamos entonces solo para el Congreso de la República. Hablemos del Congreso de la República, estos 4 años. ¿Cuál es la autorreflexión que hacen como oposición, sabiendo que hubo una alianza dominante que pues logró aprobar la mayoría de las cosas que se propuso? Bueno, nosotros creemos que lo primero es eso. Lo que necesitamos es que el electorado se encargue de enviar más diputados decentes que estén en contra de la corrupción con distintos partidos, ojalá con Semilla, pero también con otros, al Congreso de la República para cambiar esa correlación de fuerzas. Pero en el contexto de la correlación de fuerzas donde está una bancada pequeña en una parte de una oposición pequeña, tiene una función fundamental. No puede aprobar legislación y le pueden pasar la aplanadora encima, pero puede hacer denuncia, puede hacer fiscalización, puede hacer que esa denuncia sirva para evidenciar lo que está pasando adentro del Congreso y hacer que toda esa acción que es el producto de esos pactos corruptos se haga evidente y a partir de eso se generan acciones en el exterior. ¿Y qué se logró en fiscalización en esos 4 años? Mire, en fiscalización, por ejemplo, nosotros fuimos prácticamente la única bancada que hizo una interpelación en el Congreso de la República. Después de eso, prácticamente la cerraron al ministro de Gobernación. Tuvimos toda una serie de interpelaciones en distintos temas, en temas médicos durante la pandemia, en estado de tema de las vacunas, por ejemplo, fiscalización de las condiciones de retorno de los migrantes. En ese momento estaban siendo enviados por parte de las políticas del gobierno norteamericano, y en todas ellas nosotros, cuando aceptaban, porque desafortunadamente empezó a darse que la directiva del Congreso empezó a avalar el hecho de que los ministros no aceptaran llegar a las fiscalizaciones, pero en todas esas se hizo un señalamiento de todas esas deficiencias que fueron hechas públicas en su momento y que son precisamente uno de los elementos que hacen que la población tenga noción de qué es lo que se está haciendo y se evidencia los robos, los desmanes, los malos manejos que se están haciendo con su vida. Doctor, usted es diputado también y a propósito de lo que nos está describiendo, ¿cree que en la siguiente legislatura se va a lograr avanzar con una agenda legislativa de parte de su bancada? Mire, nosotros tenemos una agenda legislativa muy clara, algunas iniciativas que tenemos claramente planteadas, y por supuesto nosotros primero esperamos optar con más diputados en el Congreso de la República. ¿Cuántos aproximadamente calcula? Mire, nosotros en este momento somos 6, fuimos electos 7, pero separamos a 1 por cuestiones de corrupción, y nosotros esperaríamos por lo menos doblar el número de diputados que tenemos. De su plan de gobierno, ¿cuántas leyes necesitan ser aprobadas para que este sea ejecutado? Nosotros tenemos una
una estrategia doble para la implementación del plan de gobierno. En una, existe un Congreso con el que se logra trabajar a partir de negociaciones y de arreglos que son constructivos. En la otra, tenemos un Congreso con el que no hay posibilidades de trabajo. Nosotros tenemos claro que la acción del Ejecutivo no puede quedar sujeta y secuestrada por la acción del Congreso, no podemos esperar. Entonces, tenemos vías mediante las cuales sabemos que hay temas que, por ejemplo, nos gustaría lograr una ley de competencia, pero si no están las condiciones, nosotros tenemos otras formas como, por ejemplo, apoyar a la pequeña y mediana empresa para que sean más eficientes dentro del mercado. Queremos una ley de aguas. Si no hay condiciones para hacerlo, entonces vamos a buscar la manera como, por ejemplo, podemos buscar arreglos para trabajar cuencas hidrológicas específicas e ir avanzando de esa manera. Pero para ejecutar ese plan de gobierno necesita alianzas en el Congreso. ¿Cómo las haría? No, en algunos casos, por eso le digo, nosotros tenemos un plan A donde esto se logra y entonces actuamos para alcanzar el máximo efecto posible con la legislación que nosotros queremos. Pero tenemos otro plan donde sabemos si no vamos a poder contar con el Congreso, no nos vamos a quedar cruzados de manos. Y tenemos un plan para en cada uno de estas áreas, si no podemos hacer la reforma legal, vamos a ir por el lado ejecutivo avanzando hasta donde podamos. Don Bernardo, ¿qué falló en estos 4 años a la hora de intentar hacer esas alianzas? Hubo un intento al inicio, pero luego se cayeron, sobre todo con los partidos, llamémoslo, no alineados a la alianza oficial. ¿Por qué la oposición no se logró organizar? No, yo creo que sí hubo una... Nosotros desde el comienzo planteamos, en primer lugar planteamos un acuerdo. El acuerdo, hubo un partido que no se integró, pero después de eso tuvimos una integración bastante efectiva con varios de los partidos de la oposición, con WINAC, con URNG, con el MLP, a veces, con parte de algunos diputados independientes de la UNE. Cuando uno analiza los patrones de voto que hubo en el Congreso, se hacían, efectivamente hay un alineamiento del voto de la oposición y estamos siempre, generalmente, los mismos partidos alrededor de eso. Ese era el resultado de un trabajo de articulación, en donde nosotros estábamos hablando alrededor de ciertos temas. No era una alianza formal que se anunciaba como tal, pero era un mecanismo de articulación donde sí convergían estos partidos para tratar de plantar cara. Pero nunca pasamos de ser entre 20 y 25 diputados de oposición en un Congreso de 160. Y esa es la correlación de fuerzas que es necesario corregir mediante el voto. Doctor Arévalo, ¿a qué tipo de izquierda pertenece usted? A la izquierda democrática, a la socialdemocracia. Yo personalmente soy socialdemócrata. El partido Semilla es un partido socialdemócrata, es un partido progresista que tiene clara la necesidad o el compromiso con la democracia como sistema de gobierno y al mismo tiempo con una democracia que gestiona medidas de justicia social para toda la población. ¿Y cómo define la situación de la izquierda en el país? Mire, yo diría, hay muchas izquierdas como hay muchas derechas. Y lo que yo le diría es que en este momento, en realidad, plantear el momento electoral en términos de un problema de izquierda y derechas no tiene mucho sustento, porque el problema real es entre corrupción y honestidad y decencia. Le voy a contar, le hacía la pregunta porque al conversar con otros candidatos a la presidencia también de izquierda y preguntarle sobre por qué no se unieron en esta ocasión, hablaban de intereses partidistas. ¿Cuál es la versión del partido Semilla? Mire, en todos los partidos hay intereses que nacen sobre todo en los partidos democráticos, porque en los partidos democráticos las dirigencias son electas por las bases. Y entonces las decisiones de alianza son decisiones de las bases que requieren ese tipo de trabajo. No es lo mismo hacer alianzas entre partidos de caudillos, donde hay una persona que es la dueña del partido y decide a dónde va, cómo camina, o un grupo muy pequeño. Yo lo que entiendo es que efectivamente hubo una aproximación
para tratar de alcanzar, ver si la medida en que se podía hacer un frente amplio, pero que al final lo que se identificó era que existía de parte de cada uno de los partidos intereses políticos alrededor de su visión de candidaturas en los distintos niveles, y lo que fue claro es que en el caso del Movimiento Semilla, nosotros teníamos claro que nosotros teníamos unos objetivos políticos que perseguir, un mensaje político que presentar, y entonces seguimos adelante. Don Bernardo, ¿cómo están viendo el actual proceso electoral? Con preocupación, Juan Manuel. Vemos un proceso que ha estado siendo manoseado, por llamarlo de alguna manera. Preocupa la judicialización de la política y la medida en la cual se utilizan distintas herramientas judicial o administrativa para tratar de, y no solo tratar, sino lograr impedir la participación de algún tipo de candidatos a la presidencia, muy evidentemente, los casos de sacar a Jordán Rodas, sacar al binomio Cabrera Rodas, a Roberto Arzú, ahora a Carlos Pineda, pero ha sucedido a nivel de diputaciones y a otros niveles, con una utilización antojadiza de las leyes, en donde se aplica la ley de una manera para algunos y se aplica de otra manera para los otros. Esto crea profunda incertidumbre, crea mucha preocupación. Son intentos de tratar de ir limitando por medio de esas medidas el número de opciones que tiene el pueblo de Guatemala a la hora de votar, y requiere precisamente que el pueblo de Guatemala se vuelque masivamente en las elecciones para tratar de evitar y contrarrestar este tipo de actitudes que estamos viendo y que de continuar realmente van a arruinar por completo el proceso electoral. En ese sentido, ¿hay algo que le preocupe como candidato a nivel personal y a nivel de partido? Bueno, nos preocupa la continuación de esta tendencia, porque si continúa, efectivamente el proceso electoral va a ser inviable. Esperamos que esto se revierta, que ya no sigan ocurriendo este tipo de situaciones y que podamos contar con la certeza básica para poder llevar a cabo un proceso electoral en donde tienen que ser los ciudadanos los que con su voto deciden quién es la persona que va a dirigir el país. Doctor Arévalo, en este momento vamos a hacer la primera pausa del programa. Al regresar vamos a profundizar en su plan de gobierno. ¿Cuáles son sus principales propuestas? Gracias por su sintonía. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy estamos conversando con el doctor Bernardo Arévalo. Él es candidato a la presidencia de la República por el partido Semilla. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy en el estudio nos acompaña el doctor Bernardo Arévalo, candidato a la presidencia de la República por el partido Semilla. Y para realizar esta entrevista está con nosotros también el periodista Juan Manuel Fernández, editor de innovación de Prensa Libre. Doctor, en este momento le vamos a presentar una serie de palabras clave relacionadas con la coyuntura del país o temas importantes para que usted nos defina qué piensa de cada una de ellas, pero que tenga relación con su plan de gobierno y su línea de pensamiento. Así que comenzamos ahora, Juan Manuel. Candidato, la primera palabra es populismo. Promesas falsas. Narcotráfico. Amenaza fundamental contra la sociedad. Seguridad. El reto de dar garantías a la población. Migración. Es la gran paradoja. Tenemos que terminar con la migración, con las condiciones que generan la migración. Congreso de la República. Hay que rescatarlo, hay que limpiarlo, hay que llevar a la gente decente. Ideología de género. No la conozco, no sé lo que es. Pueblos indígenas. Es la deuda histórica con quienes han sido objeto de la discriminación, la marginación y el racismo del Estado durante siglos. Pena de muerte. No sirve, es la gran mentira y es además legalmente inviable. Corrupción. Es el cáncer que se está comiendo el desarrollo de este país. Desnutrición. Es el producto del abandono de las responsabilidades de desarrollo del Estado. Libertad de expresión.
fundamental y hay que defenderla de todas maneras. Minería. La minería metálica no es un sector que sea relevante y conveniente para el país. Constitución política. Preservarla, guardarla, cuidarla y eventualmente hacer las reformas necesarias para ajustarla. Tribunal Supremo Electoral. Dudas, preocupaciones, temores. Codeca. Un movimiento social. Canasta básica. Hay que reducir los precios y aumentar los salarios para que efectivamente esté al alcance de la población. Salud pública. Un gran déficit y que tiene que ser resuelto de la manera más rápida posible. Juventud. El presente, no el futuro, y la gente con la que se debería empezar a construir precisamente lo que este país puede ser. Bien, detengámonos en pena de muerte, doctor. Llama la atención que usted dice que no es viable. ¿Qué es lo que ustedes proponen desde Movimiento Semilla, desde llegar a la presidencia de la República? A ver, son dos cuestiones. Una es la viabilidad, es una cuestión legal. Ya por la Corte de Constitucionalidad ya dejó claro que la pena de muerte no es legalmente viable en Guatemala, de manera que no ese es el problema. La pregunta es, no sirve, porque no sirve para contener el crimen, no sirve para contener la violencia y no sirve para inhibir la violencia. Tres cosas hay que hacer para garantizar la seguridad de los guatemaltecos. Primero, tenemos que recuperar el control del territorio en áreas urbanas específicas y en los territorios donde, por ejemplo, en los territorios rurales, donde está ahorita en las fronteras controladas por narcotráfico, y en las áreas de la ciudad donde están controladas por maras o por otro tipo de organismos. Segundo, recuperar el control de las cárceles, porque el Estado ya perdió el control de las cárceles y se han convertido en escuelas del crimen, y desde ahí salen las llamadas de las extorsiones. Y tercero, desbaratar el crimen organizado en todas sus expresiones y las pandillas, porque no estamos utilizando las herramientas de inteligencia e investigación que están disponibles. La pregunta es ¿cómo, doctor? En el primer caso, hay que fortalecer a la Policía Nacional Civil. Nosotros tenemos un programa para poner 12,000 nuevos policías en 4 años, mejorar el curso de la Policía Nacional Civil de un cursito de 6 meses a 10 meses, hacer un curso de 3 años, que es lo que siempre se ha sabido que se tiene que hacer, equipar a la Policía Nacional Civil, trabajar en las condiciones salariales y de dignidad de las estaciones donde está la policía, para que sean mucho más eficaces para hacer eso en los centros urbanos. Y en el caso de las áreas controladas por narcotráfico y otros tráficos, el despliegue militar en su función de guardia de la soberanía territorial del país. En el caso de las prisiones, hay que combatir el hacinamiento en las prisiones, que es una de las fuentes fundamentales. Eso implica construir nuevas prisiones, implica separar entre reos que están cumpliendo sentencia de gente que está detenida esperando sentencia, y dentro de los reos que están cumpliendo sentencia, entre categorías. Implica también reformar el modelo penitenciario para poder realizar uno que efectivamente sea adecuado a la seguridad de las prisiones sin violar derechos de los prisioneros. Y en último lugar, necesitamos profesionalizar la carrera penitenciaria, porque esta no es profesional, y esa es una de las razones por las que suceden estos casos. Pero la primera razón en esto es porque al no haber corrupción a nivel estatal, entonces va a ser mucho más fácil combatir la corrupción que permite. Y lo tercero, para desbaratar las bandas, existen ya las instancias de inteligencia y de investigación criminal en el país que no han sido desarrolladas ni apoyadas, la DIPANDA, la Unidad de Investigaciones Especiales,
que tienen que ser utilizadas efectivamente para de ahí permitirle a los grupos operativos ser más efectivos en el combate al crimen. Candidato, el viernes pasado hubo un tiroteo en Tecumumán, otra vez, con supuestos contrabandistas quejándose de que ya no soportan los sobornos de algunos policías que llegan a cobrarles hasta 5,000 quetzales mensuales por operar. Entonces, para depurar el cuerpo policial, pues ya ahí se empieza con una desventaja, por llamarlo así, para querer pues limpiar toda esa parte. ¿Por dónde empezaría? Mire, en este momento tenemos el conjunto de las instituciones del Estado, pero también la policía y el ejército de Guatemala, penetrados por redes de corrupción. Pero al mismo tiempo en esas instituciones existen gente que no se está rindiendo a la corrupción. Lo que tenemos que hacer es trabajar con aquellos elementos en la Policía Nacional Civil, en este caso muy concreto, para hacer una identificación del alcance de la medida de depuración que tenemos que hacer. Pero ninguna depuración va a funcionar si el Estado sigue siendo corrupto. Si ¿Qué porcentaje de la Policía Nacional Civil cree usted que tendría que ser depurado? No me atrevería a decir en este momento. Eso va a requerir un estudio muy preciso para poder saber cuál es el alcance. Bien, pasando a otro tema, doctor, ¿qué haría usted con los sectores? Empecemos con el sector privado. Usted en los videos dice no a la economía de privilegios. ¿A qué se refiere específicamente? No, bueno, lo que nosotros decimos no a la economía de privilegios, sí a la economía de la competencia. Nosotros tenemos un sistema económico que está construido a partir de los privilegios que distintos sectores obtienen de los grupos de poder mediante los contactos políticos. No es casualidad que en Guatemala no tengamos una ley de competencia, el único país del continente americano. Y cada vez que se intenta poner una ley de competencia, esta se desbarata en el Congreso de la República por presión de esos grupos. Cuando nosotros decimos que queremos una economía, no la economía de los privilegios, queremos empezar a generar mecanismos mediante los cuales el Estado va a garantizar, en primer lugar, que haya condiciones de competencia, que no haya este tipo de influencias, tráfico de influencias, venta de intereses a sectores económicos, o pueden ser de otro tipo, que son los que alteran el mercado y que dejan desprotegidos a los pequeños y medianos empresarios porque no tienen ese tipo de accesos, que no tienen ese tipo de posibilidades para poder hacerlo. Y al revés, queremos empezar a desarrollar programas de apoyo a los pequeños y medianos empresarios, que son los que producen el 80% del empleo del país, con los dos déficits más grandes que tienen y que explican el fracaso de muchos de los emprendimientos en el país. ¿Y en qué porcentaje Crédito se puede, e información. ¿En qué porcentaje se puede lograr eso en un periodo de gobierno? ¿Porcentaje de? De lo que usted está describiendo, o sea, de capacitar, de ayudar a los pequeños y medianos empresarios, la ley de competencias, por ejemplo. Nosotros tenemos, bueno, la ley de competencias depende del Congreso de la República. ¿Qué pasa si no se aprueba, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos mecanismos para poder, en primer lugar, el gobierno de la República no se va a prestar a esos juegos de interés, esa es la primera medida. Segundo, el gobierno de la República va a poner mecanismos para apoyar a los pequeños y medianos empresarios en las áreas de crédito. Tenemos un fondo de 750 millones de quetzales que van a ser de préstamos otorgados a través del CHN al 5% para nuevos emprendimientos y para emprendimientos agrícolas. Tenemos un segundo fondo de 750 millones de quetzales para la innovación tecnológica, en donde lo que vamos a hacer es que vamos a fomentar el uso de tecnología en otros proyectos, en este caso encadenándolos para seguramente exportación y desarrollo de la industria nacional. Esos son mecanismos concretos mediante los cuales vamos a estar apoyando. Tenemos un mecanismo que está ligado a los nuevos emprendedores, en donde lo que vamos a hacer es facilitar para quien está empezando un emprendimiento paquetes de información ligados a el emprendimiento que están haciendo. Si van a poner un taller, pues que tenga esa información. Y ese conjunto de medidas lo que va a hacer es que va a apoyar al desarrollo de estos emprendimientos y que estos emprendimientos tengan mayores posibilidades de éxito.
por sus propios méritos. Eso es una contribución concreta al desarrollo de una economía completa. Hablemos también del tema del empleo, ahora que ya estamos tocando esto, que la expulsión de guatemaltecos, la migración se alimenta por esa falta de oportunidades. ¿Cuál es su posición, por ejemplo, sobre las zonas francas en el interior del país, sobre temas que han pedido el sector privado en algún momento, como los salarios diferenciados, para fomentar un poco el empleo en las áreas periféricas a la capital, donde hay más migración? Nosotros creemos que los salarios diferenciados son una forma de jalar los salarios hacia abajo en vez de empezar a generar salarios que le permitan a la población vivir dignamente. Nosotros creemos que la solución al desarrollo económico y a la productividad no tiene que venir por tratar de empezar a bajar salarios más bajos, ni tampoco por tratar de buscar formas mediante las cuales se empiezan a generar más espacios donde las empresas no tengan que pagar los impuestos, sino se van a generar por medio del desarrollo de las condiciones que permitan aumentar la productividad del país. Entonces, hay privilegios fiscales que están dados en este momento y que son el producto de arreglos que se han hecho. Estos los vamos a observar, pero pues ya son arreglos hechos. Nosotros no vamos a entregar privilegios fiscales. No vamos a permitir amnistías fiscales. ¿No más zonas francas o zonas económicas especiales? Mire, tendría que ser sumamente estudiado, pero de hecho, una de las propuestas, aquí sí quisiéramos llevarla al Congreso de la República, es hacer una nueva Ley General de Inversiones. Dentro de esta Ley General de Inversiones, lo que tenemos que hacer es agarrar todos esos parches que son el resultado de acuerdos y arreglos hechos en distintos momentos al amparo de distintas correlaciones de fuerzas y tratar de alcanzar un sistema que esté integrado y que dé respuestas globales a este problema y que no tenga esta disfuncionalidad que tiene en este momento. Otro de los grandes problemas del país, doctor, la desnutrición. ¿Qué es lo que usted propone de llegar a la presidencia de la República? Para la desnutrición es un problema estructural y de largo plazo y hay que tomar medidas también de corto plazo. La desnutrición no es un problema de salud y de alimentación, es un problema de desarrollo. La población guatemalteca está desnutrida. La mitad de los niños menores de 5 años, niños y niñas menores de 5 años en Guatemala están desnutridos por efecto de que 6 de cada 10 guatemaltecos viven en la pobreza. Es cuando se resuelvan los problemas de desarrollo que se van a empezar a resolver de fondo los problemas de la desnutrición. En el ínterin, lo que tiene que hacer el gobierno de la República es identificar las zonas donde hay concentración de desnutrición aguda. No se puede seguir muriendo los niños en Guatemala a causa de una situación que ya está mapeada. Ya sabemos dónde están, sabemos cuáles son las zonas. Pero según el análisis que ustedes han realizado, y antes de ir a la pausa, breve respuesta, doctor, ¿cuánto tiempo puede tomar eso? Bueno, nosotros sabemos que para resolver el problema del desarrollo, bueno, esa es parte de la tarea que vamos a hacer. Nosotros tenemos claro que el problema del desarrollo del país no lo vamos a resolver nosotros en 4 años, porque es un problema que toma décadas, porque el retraso que tenemos es de siglos. Pero lo que vamos a empezar a hacer nosotros es empezar a evidenciar cómo las instituciones del Estado pueden funcionar para empezar a generar efectivamente esas medidas de desarrollo que son las que van a hacer que el país gradualmente avance hacia esa resolución y no lo que sucede ahora, que vamos para atrás. Estamos en los últimos 20 años con mayores niveles de pobreza, estamos bajando en los niveles de salud, estamos pésimos en los niveles educativos. Y eso es el esfuerzo que nosotros vamos a lanzar con el conjunto de la sociedad guatemalteca. Nosotros tenemos dentro de nuestro plan uno de los grandes pactos que queremos hacer hacia el final del periodo es un gran pacto nacional por el desarrollo, en donde lo que queremos es, mediante un proceso de trabajo muy serio, no llegar a acuerdos tecnocráticos entre todas las personas que ya saben qué es lo que hay que hacer, sino tratar de fomentar acuerdos políticos para identificar esos grandes objetivos de desarrollo que el país tiene que resolver y crear los consensos que van a permitir que, independientemente de los resultados electorales que haya cada 4 años, el país avance de manera gradual y progresiva y segura en la resolución y de este distinto tipo de metas.
Bien, tenemos que hacer una nueva pausa, doctor. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy estamos conversando con el doctor Bernardo Arévalo. Él es candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Semilla. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy nos acompaña en el estudio el doctor Bernardo Arévalo. Él es candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Semilla. Y también está con nosotros el periodista Juan Manuel Fernández, editor de innovación de Prensa Libre. Doctor, en este segmento le vamos a plantear una serie de preguntas con opción de respuesta para conocer su línea de pensamiento y su visión sobre algunos temas. Vamos a comenzar ahora. Candidato, China o Taiwán. Ninguno de los dos y los dos. Nosotros no tenemos que sufrir calenturas ajenas y tenemos que tener relaciones y comercio con ambos. ¿Menos o más impuestos? Nosotros no vamos a subir las tasas de impuestos. ¿Más o menos presupuesto para el ejército? El ejército ahorita tiene un presupuesto que es necesario reconvertir para poder hacer una modernización de ciertas áreas de defensa de la soberanía. Necesitamos aumentar. ¿Nayib Bukele o Daniel Ortega? Ninguno de los dos. ¿Cárceles públicas o privadas? Cárceles públicas. ¿Legalizar drogas o aumentar penas? Hay que despenalizar la marihuana para poder concentrar el combate en las drogas duras, como la cocaína, la heroína y los precursores de anfetaminas, etc. ¿Pro vida o pro aborto? No es una distinción funcional para mí. Yo personalmente estoy a favor de la vida en todas las formas. ¿Iván Velázquez o Consuelo Porras? Iván Velázquez. ¿Izquierda radical o izquierda moderada? Izquierda democrática. ¿Trump o Biden? Biden. ¿Putin o Zelensky? Putin seguro no. Zelensky en todo caso. ¿Autopista con o sin cobro de peaje? Autopista en buen estado y con mantenimiento garantizado por el Estado. ¿Jimmy Morales o Alejandro Yamatei? Ninguno de los dos. ¿Fesi de Juan Francisco Sandoval o Rafael Curruchiche? Juan Francisco Sandoval. Bien, doctor, usted habla de despenalizar la marihuana como el inicio del camino para combatir el narcotráfico. ¿Cuál sería la vía para lograr eso? Bueno, de hecho existen ya, por ejemplo, en Guatemala existe ya la despenalización de los usos terapéuticos de la marihuana. Falta un reglamento para poder ponerlo en marcha, pero eso ya está. Hay que continuar en la línea de identificar ejemplos que existen en muchos países ya, en América Latina, inclusive alrededor de la legalización de los usos recreativos de la marihuana. Y eso permite quitar todo el fenómeno de criminalidad y tráfico alrededor del uso de la marihuana, los recursos que se van en el control de esa decisión y poder dedicarlos al combate de las drogas duras. Es básicamente lo que se logra. Recordemos, en Estados Unidos las mafias crecen en el momento en el que se hace la prohibición del consumo del alcohol, y eso es lo que hace y da el énfasis para que se generen. Hay que terminar con esa dinámica buscando formas más inteligentes de combatir a esos crímenes. Don Bernardo, ¿por qué los guatemaltecos, ya para ir al cierre, deberían confiar en usted con su voto? Nosotros, yo, el Bernardo Arévalo, Karin Herrera y el Movimiento Semilla, no somos parte de la clase política histórica que viene ahora reproduciéndose de partido en partido, de elección en elección, y que viene engañando a la población. Nosotros somos una expresión de ciudadanos que decidimos dar un paso al frente, ciudadanos como todos nosotros, como las personas, los profesionales, los campesinos, que decidimos decir que no podemos dejar que esta clase política corrupta siga consumiendo al país. Nosotros lo que estamos haciendo es invitando a la población guatemalteca a que en este momento crítico, que es las elecciones del 25 de junio, tome la decisión de apoyar a la gente
que está buscando un futuro diferente. No podemos votar por los mismos y esperar un futuro distinto. En 30 segundos, doctor, me llamó la atención que usted entre Nayib Bukele o Daniel Ortega dijo que ninguno de los dos. La mayoría menciona a Nayib Bukele y que quiere replicar sus políticas aquí en Guatemala. Sí. ¿Usted qué piensa de ello? Mire, yo creo que Nayib Bukele está aplicando en algunas áreas, y me imagino que usted está hablando de la seguridad, está aplicando políticas que son para responder a los problemas de seguridad de El Salvador, que son distintos a los problemas de seguridad de Guatemala. En cuanto a los políticos de Latinoamérica, ¿a quién admira usted o con quién se siente identificado? Bueno, por ejemplo, Pepe Mujica, creo que es una persona, es un líder al que tenemos que estudiar y entender mucho todavía. Bien, doctor, en este momento entonces le vamos a invitar a que nos diga, por favor, cuál es su compromiso con el país. Usted lo ha escrito en esta hoja de Decisión Libre 2023. Lo invitamos a que lo lea ante nuestras cámaras. Son 4 compromisos. El primer compromiso es no tolerar a la corrupción ni a los corruptos. El segundo compromiso es gobernar con los intereses y las necesidades del pueblo en la mente y en el corazón y lograr que las instituciones estén al servicio de las mayorías. El tercero es respetar, proteger y promover las libertades públicas, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Y el cuarto compromiso es gobernar con apego a la ética y a la decencia y restablecer la dignidad de la función de la Presidencia de la República. Bien, en este momento le invitamos, doctor, a que por favor ponga su firma en este documento ante nuestras cámaras. Y mientras lo hace, le vamos a pedir por favor que nos diga cuáles serían las 5 acciones que realizaría de llegar a la presidencia de la República. Las primeras 5 acciones, brevemente. Bueno, las primeras 5 acciones, la primera iría en la línea de corregir los desajustes del salario presidencial, que es el más caro de América Latina y que no tiene ninguna justificación. ¿En cuánto lo reduciría? Eso es algo que tenemos que hacer el análisis, pero seguramente va a bajar sustantivamente. El segundo sería tener una primera reunión de gabinete para poder empezar a traducir el plan de gobierno que hemos venido trabajando y lo que sucedería del momento en que quedemos electos hasta tomar posesión, en la identificación clara de las metas que van a tener que ser alcanzadas en los primeros 100 días de gobierno. Las siguientes 3, doctor, disculpe que ya vamos sobre el tiempo. Las siguientes 3. Lo primero sería regresar y hacer una serie de visitas a puntos clave en el interior del país para continuar escuchando a la población y empezar a construir con ellos el futuro. He pensado en 3. Esas serían las principales. Bien, pues muchísimas gracias, doctor Bernardo Arévalo, por habernos acompañado esta noche en Decisión Libre 2023. Muchas gracias, Alejandra. Juan Manuel, muchas gracias y muy buena noche a toda la audiencia. Y por favor, en estas elecciones voten diferente, voten Semilla. Bien, gracias. Nos acompañó entonces el doctor Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Juan Manuel, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a ustedes, gracias por su sintonía, que descansen.